Estimados amigos de Universo de Misterios, sed bienvenidos a un nuevo episodio de la astronave de Universo de Misterios en YouTube, la astronave Rocinante en ruta por los espacios siderales. Bueno, ¿y dónde me encuentro? Pues como veis en un lugar bastante frío, porque aunque dentro de unas horas aquí va a hacer bastante calor, el caso es que a estas horas de la madrugada está, bueno, ya veis, está amaneciendo, hace un frío que pela. ¿Y dónde estoy? Pues hemos viajado en el tiempo y me encuentro en el desierto de Roswell, Nuevo México, el 2 de julio de 1947, en los terrenos de un rancho a unos algo menos de 100 kilómetros de la localidad de Roswell. Y ya sabéis, ¿no?, lo que aquí sucedió. Bueno, sobre el caso Roswell se han vertido multitud de patrañas. Es uno de los casos de los que más se ha escrito. Hay infinidad de libros. Cada libro que se escribía para tratar de innovar y de ser novedoso tenía que exagerar la versión anterior y se introducían más testigos falsos, más patrañas, más tergiversaciones, y esa ha sido la tónica general del caso Roswell, hasta el punto en que hoy mucha gente cree que es una patraña. Bueno, si me acompañáis en este episodio de la astronave de Universo de Misterios en YouTube, veréis cómo al final estaréis más cerca de la verdad. Vamos a extraer todo lo que hay de exagerado, de falso, de tergiversado, y nos vamos a ceñir a los hechos ciertos conocidos, que ya veréis que son asombrosos. Bueno, pues yo creo que ya debo de situarme. Bueno, me dice la computadora de a bordo que me tengo que situar debajo de este cactus, que es un saguaro. Me dice también la comandante Aida, que conoce la zona. Ella visitó Roswell en su momento, que los saguaros no son propios de Nuevo México. Sin embargo, aquí hay uno. Son más propios de Arizona. Bueno, ahí ya viene, me parece. Me tengo que... Sí, efectivamente. Bueno, ahora estoy con vosotros. Un momento. Híjoles. Qué leña. Bueno, qué leñazo se ha dado. Bueno, pues anoche hubo una tormenta. Puede ser que esté relacionado con esto. El caso es que estamos a 2 de julio. En unos días aparecerá por aquí McBrazel, el ranchero, y quedará alucinado con lo que verá. Recogerá unas muestras y se las llevará a Roswell al sheriff Wilcox. Y ese es el principio. Así comienza la verdad del caso Roswell. Os espero. Estimados amigos de Universo de Misterios, bueno, pues ya de regreso en la astronave Rocinante. Creo que es un sitio, desde luego, para mí más confortable que estar ahí abajo en el desierto al lado de esos restos humeantes. Luego veremos cuánto de realidad tiene esa representación que hemos hecho al principio para ilustrar el comienzo del programa, ¿no? Lo primero que tengo que deciros es que Universo de Misterios, como saben los que conocéis el podcast desde hace años, tiene como lema, tiene un par de lemas que repetimos asiduamente, pero sobre todo uno, que es que no hay misterio en lo que no es cierto. Así que si alguien espera encontrar aquí que hablemos de teorías conspirativas, conspiranoicas, que apoyemos que se encontraran cuerpos o que hubiera autopsias y que estos cuerpos están escondidos por el gobierno estadounidense, pues ya de entrada ya le sugiero que busque otro tipo de canal, porque en YouTube lo va a encontrar, en el que le van a regalar el oído con este tipo de historias. Pero aquí no las tocamos, ¿no? Aquí nos ceñimos a los hechos ciertos. Por eso, porque no hay misterio en lo que no es cierto, aunque esto haya quien no lo entienda. Bueno, como el oyente habitual de Universo de Misterios sí lo entiende, vamos a ceñirnos a ellos.
Y tengo que deciros que, como consecuencia de que no hay misterio en lo que no es cierto, aquí no vamos a hablar ni de autopsias, ni de alienígenas, ni de testimonios de testigos que no sean directos, ¿no? Gente que dice que vio, o que conoció a alguien que dice que vio. Nada, todo esto son testimonios que no digo que sean que esta gente falta la verdad, no digo eso, sino que si queremos extraer conclusiones más o menos fiables, no podemos tomarlos en consideración. Así que eso, junto con el tema de las autopsias, porque no fueron ciertas, y que después apareció un cuerpo en no sé qué sitio, y esto relativamente hace poco, ¿no? Con un cónclave que se organizó en Ciudad de México, en la que incluso acudieron periodistas de este mundo del misterio, entre comillas, de muchos países, y que al final pues esto no tenía nada que ver con el caso Roswell, ¿no? Bueno, pues todo esto lo vamos a sacar de nuestro programa porque no nos interesa. ¿Qué nos interesa? Pues como os digo, los hechos ciertos. Vamos a empezar por explicar cómo salta a la opinión pública el caso Roswell. Y el caso Roswell es conocido por la opinión pública gracias a este señor, Hugh Green. Él fue un actor muy, digamos, modesto, británico, que en los años 40 se fue a Estados Unidos, a Hollywood, a intentar hacer carrera. Le pilló allí la Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y él se alistó en la Fuerza Aérea. Él era británico, se alistó en la Fuerza Aérea canadiense y se dedicó a lo largo de la guerra a llevar aviones desde Estados Unidos a las Islas Británicas, ¿no? Después de que terminara la guerra, él decide regresar a Inglaterra, pero antes se da unas vacaciones y se hace un viaje por todo el sur de Estados Unidos. Posteriormente, muchos años después, él escribe un libro autobiográfico en el que relata este viaje, y una anécdota que él recuerda de aquel viaje es que por la emisora del coche escuchó cómo saltaba la noticia, se decía una noticia que a él le llamó mucho la atención, que es que la Fuerza Aérea había recuperado los restos accidentados de un platillo volador. Y él lo cita en su libro pues como una anécdota, porque en aquel momento nadie había oído hablar de Roswell. Bueno, esto está ahí en este libro. Quedémonos con esta idea y despidamos a Hugh Green, agradeciéndole que pusiera en su libro esta anécdota, porque si no la llega a poner, probablemente cabe dentro de lo posible que nada de Roswell hubiese sido conocido por el gran público. Siguiente paso en la historia de cómo salta el caso Roswell a la opinión pública. Bueno, pues Stanton Friedman. Aquí le veis, este hombre es físico. Entre su dilatada carrera, pues trabajó como físico nuclear en distintas compañías, ¿no? General Dynamics, creo que General Motors también, Westinghouse, etc. Pero sobre todo nos interesa su faceta de ufólogo. Él es, digamos que a partir de los años 60, le interesaba el asunto de los no identificados, y se dedica a dar conferencias por universidades, por colegios profesionales, por muchos lugares, ¿no? Él va dando conferencias sobre el fenómeno, y esto es una cosa que él va haciendo durante mucho tiempo. En el año 78, concretamente el 21 de febrero del año 78, él se encuentra en Baton Rouge, la ciudad de Luisiana, de Baton Rouge, porque tiene que dar una conferencia sobre ovnis esa noche, creo que en la universidad. Durante el día se dedica a recorrer las emisoras de radio locales y de televisión también locales, donde concede pequeñas entrevistas cortitas con el ánimo de publicitar que esa noche va a tener lugar en la ciudad una conferencia sobre ovnis dada por él. En una de esas entrevistas, en uno de esos canales de televisión, el director del canal de televisión, después de que él diera la entrevista, pues le aborda y le dice: oye, pues ¿sabes qué? Conozco a una persona, un tipo muy serio, ya mayor, es militar retirado, que me contó una vez la historia de que él había tenido en sus manos una de estas cosas, o los restos de una de estas cosas. Y Friedman, pues obviamente se sorprende
y toma nota. ¿Quién es este hombre? Bueno, pues este hombre se llama Jesse Marcel. Él toma nota y se guarda la nota, ¿no? Da su conferencia y al día siguiente se encuentra en el aeropuerto de Baton Rouge esperando su vuelo para dirigirse a la siguiente ciudad, ¿no?, de su itinerario. Tiene retraso el vuelo, tiene que estar allí unas horas y entonces se acuerda de la nota que tiene en su bolsillo. Se va hacia un teléfono y pregunta a la operadora local si tiene un número para un tal Jesse Marcel. Resulta que sí que lo tiene y le ponen con ese número. Le responde al teléfono un hombre ya mayor que con total normalidad y seriedad le dice que él era militar, que estaba destinado en la base aérea de Roswell, que en ese momento nadie había oído hablar de ella, recordemos, y que en el año 47 pues alguien llevó a la oficina del sheriff unos restos y que él tuvo que ir a recoger esos restos y que cuando él los ve, pues según su criterio y lo que él conoce, que él es piloto también, pues era algo que no pertenecía a este mundo, que para él eso era una nave que no era nuestra, que no era de este mundo, según sus palabras. Bueno, esa conversación a Stanton Friedman le parece muy interesante, pero como él mismo dice, todo esto él lo ha relatado en distintas ocasiones y los testigos involucrados, las personas involucradas, no han desmentido sus versiones, al contrario, la han apoyado. Así que yo le doy toda la fiabilidad a esta historia que cuenta Stanton Friedman en distintas ocasiones, entre ellas en algún libro, por ejemplo en Crash at Corona. Bueno, entonces dice Friedman que como él había tenido ya varios chascos con testigos, supuestos testigos, que decían ser quienes no eran, bueno, pues le parece interesante la historia, le parece curiosa, pero no indaga más. Se va, sigue con sus conferencias, pero unos meses después se encuentra con otro ufólogo, con otro especialista en ese momento en el tema OVNI, que es William Moore. Y le cuenta a William Moore pues que en Baton Rouge había hablado por teléfono con un tipo que decía ser militar retirado y que le había contado la historia de que había habido un accidente, o por lo menos los restos de un accidente, y que eso, según él, era pues un platillo volador o algo parecido. Bueno, pues ahí queda la conversación. William Moore se lo queda en su memoria y probablemente no hubiera pasado de ahí si no llega a ser porque, curiosamente, William Moore lee el libro, cae en sus manos el libro autobiográfico o biográfico de Hugh Green, que vimos antes. Y cuando él lee la anécdota de que circulando con su coche recorriendo el sur de los Estados Unidos le entra por la emisora esta extraña noticia de que una base aérea, una unidad militar, ha encontrado los restos de un platillo volante accidentado, Moore asocia lo que le ha contado unos meses atrás Stanton Friedman y decide escribir al autor del libro, a este hombre, a Hugh Green, con la suerte de que Hugh Green le responde. La pregunta que le hace Moore es que ¿cuándo piensa él que tuvo lugar ese viaje? Porque está investigando un tema y que le vendría muy bien saber la fecha de ese viaje, ¿no?, que él hace por Estados Unidos, por el sur de los Estados Unidos. Y Green le responde que eso tuvo que ocurrir al principio del verano de 1947. Entonces William Moore se va a la biblioteca de la Universidad de Minnesota y busca allí busca en la hemeroteca las noticias de esos primeras semanas del verano de 1947. Y de pronto se topa con el titular de prensa: base aérea recoge los restos accidentados de un platillo volante. Y ahí, en esa noticia, en el desarrollo de la noticia, está el nombre de Jesse Marcel, que él ya tenía anotado de antes, y bueno, y de William Blanchard, el coronel jefe de la base, el teniente Hunt, que es el que lleva la nota de prensa a las emisoras y a la prensa local, en fin, toda la historia que ya conocemos. Moore alucina, ¿no? Se da cuenta de la importancia que tiene eso, ¿no?, que la Fuerza Aérea reconociera, el propio ejército de Estados Unidos. Recordemos que en esa fecha del verano de 1947 la Fuerza Aérea está
encuadrada dentro del Army, del Ejército de Tierra de Estados Unidos. Se emanciparía, por decir así, se independizaría, ¿no? Se pondría como una sección diferente, independiente, pocos meses después. Pero en aquel momento era parte del Army. Y la importancia que tenía que una unidad militar hubiese divulgado una nota de prensa en la que admitía haber recogido los restos de un platillo volante, pues era extraordinaria. Eso de entrada, ¿no? Luego se da cuenta que la base aérea de Roswell en 1947 albergaba el 509 Batallón de Bombardeo Estratégico, que era la unidad que había sido escogida unos menos de 2 años antes para bombardear Hiroshima y Nagasaki con armas nucleares, y que durante 1946 había detonado por lo menos 2 veces más bombas atómicas en el atolón de Bikini. Era probablemente en aquel momento la única unidad del Comando Aéreo Estratégico que disponía de armas nucleares, el 509 Escuadrón de Bombardeo Estratégico de Roswell, una de las 10 primeras unidades más importantes aéreas de Estados Unidos, si no la que más en aquel momento. Bueno, todo esto lo averigua Moore después, ¿no? A continuación, y cada vez pues se le van poniendo los ojos más como platos. Inmediatamente busca a Jesse Marcel, el teniente coronel ya retirado Jesse Marcel, y se entrevista con él. Y a partir de ahí recoge sus declaraciones y las incluye en un libro que escribe con Berlitz, Charles Berlitz. Recordaréis, los aficionados al tema del misterio, que Charles Berlitz se hizo famoso en esos años finales de los 70 es porque escribió un libro sobre el Triángulo de las Bermudas. Con independencia de la seriedad o más o menos que pueda tener Berlitz, el caso es que este libro que escribe con William Moore sobre el caso Roswell es el primero que sale a la venta y se forran, literalmente. Tienen un éxito editorial enorme y hay programas de televisión que buscan a Jesse Marcel y le entrevistan. Gracias a eso, hoy día contamos con el extraordinario documento de las declaraciones de Jesse Marcel, el entonces mayor, en 1947, mayor comandante, jefe de seguridad, era el oficial de inteligencia de la base aérea de Roswell, recordemos, del 509 Escuadrón de Bombardeo Estratégico. En fin, yo creo que es mejor que escuchemos alguna entrevista que se conserva, que estos programas de televisión hicieron en esos días. Hablo de finales de la década de los 70, 1980, por ahí, a Jesse Marcel antes de que muriera, porque este hombre en aquel momento tenía 80 años y moriría unos meses después. Os digo que Jesse Marcel nunca escribió un libro, nunca cobró por una entrevista, y además su hijo tampoco, porque también le vamos a ver, y que a mí me inspira toda la credibilidad. Por lo menos hay que escuchar con atención lo que dice. Escuchemos a Jesse Marcel. Cuando llegamos al lugar de la caída y vi lo que había, no lo podía creer. Había muchos pedazos dispersos en un gran área que conseguimos cargar y colocar en la camioneta. Llenarla nos tomó buena parte del día porque estaban en pequeños fragmentos. Pero también encontramos trozos de metales grandes y cuando los levantábamos eran tan livianos que parecía que no había nada en nuestras manos. Yo no sabía lo que era aquello. No conseguía ni dar una conjetura sobre lo que era aquello, pero sabía que nunca jamás había visto algo parecido. Bueno, pues después veremos otras entrevistas de testigos directos o casi directos, porque yo creo que el hijo de Jesse Marcel es casi un testigo directo. Por lo menos él nos va a contar cómo su padre llega una noche y extiende en el suelo de la cocina los restos que trae, ¿no?, de haberlos recogido en el desierto. Luego entraremos en eso con más profundidad. Pero quiero resumir un poco cuál es la historia hasta este momento, ¿no? Lo que cuenta Jesse Marcel, y que después es corroborado en la investigación que hacen los ufólogos, que él era oficial de inteligencia en el 509 Escuadrón de Bombardeo Estratégico en Roswell, que un
además creo que era un domingo, concretamente debió ser el domingo 6 de julio del año 1947, se recibe una llamada telefónica por parte de la oficina del sheriff local, el sheriff Wilcox. Él habla por teléfono con el sheriff, porque claro, lo que dice el sheriff es que ha llegado un ranchero y que tiene unos restos muy raros. Hay que decir que cuando en aquellas fechas los rancheros recuperaban globos meteorológicos de la base y de otras unidades militares, solían llevarlos a la base porque leí en algún sitio que daban una recompensa de $5. Es decir que tampoco se trata de que fuese algo, como os diría, conocido por parte del ranchero. Tuvo que ser algo muy raro cuando el ranchero no lo lleva a la base, sino que lo que hace es llevarlo a la oficina del sheriff. Y entiendo que el ranchero en principio no lo asociaría con los militares, ¿no? Es el sheriff el que cuando lo ve dice, pues esto, yo creo que lo que tienen que saber de esto son los militares. Y llama por teléfono a la base. Habla con Jesse Marcel. Jesse Marcel algo notaría en el sheriff que decide ir a la oficina del sheriff y ve en persona los restos. Entonces toma una muestra, regresa a la base, habla con el jefe de la base, el coronel Blanchard, y este le ordena, pues que le dice, pues hazte acompañar por otro oficial de inteligencia, toma 2 vehículos y vete allí a recoger lo que puedas. Y él lo hace. Marcel dice que el oficial que le acompaña era apellidado Cavit, que no recuerda su nombre de pila, pero que todo el mundo le llamaba Cav. Bueno, pues que era contrainteligencia. Estos 2 hombres agarran 2 vehículos y siguen al ranchero durante decenas y decenas de kilómetros, casi pues los 100 kilómetros que separaban el rancho de McRussell, así se llamaba el ranchero, de la localidad de Roswell. Llegan de noche y Marcel decide que no es hora de buscar nada ni de ver nada. Entonces sacan sus sacos de dormir, se hacen unas latas de frijoles y pasan la noche a la intemperie. Cuando amanece, se dirigen a la zona donde han caído los restos, los lleva el ranchero, y allí Marcel dice que él queda asombrado por lo que ve, que era una zona de varios cientos de metros de ancho por casi 1 milla de largo, casi 1500, 1600 metros de largo o más, ¿no? Lleno de restos que él identifica como un material muy ligero, ya lo hemos visto antes, ¿no? En las declaraciones, muy ligero, muy liviano, y que no pesa, que él lo coge, que trata de arañarlo, que no se araña, que le golpea con un martillo y que no le hace nada. Bueno, para él ya ahí identifica que está ante algo que no es conocido. Carga lo que puede en los vehículos. Recordemos que él llega después de noche, de madrugada casi, a la base aérea de Roswell, es decir, se tira casi todo el día con el oficial Cavit recogiendo restos y se los lleva a la base. Recordemos este detalle, él ha amanecido allí y se ha tirado todo el día recogiendo restos. Quiero haceros hincapié en esto, porque después, como veremos, la Fuerza Aérea da una rueda de prensa al día siguiente de la nota de prensa en la que se dice que se han recuperado los restos accidentados de un platillo volante. Al día siguiente hay una rueda de prensa en la que el general Rani dice que esto es los restos de un globo aerostático, de estos de meteorología. Pues si son los restos de un globo de meteorología, no sé qué clase de globo sería que se tiraron recogiendo restos todo un día. Pero bueno, luego entraremos en eso también con más profundidad. De manera que estamos en la noche ya del lunes, ¿no? Lunes por la noche, que ha llegado el mayor Marcel a la base aérea y que él tiene los restos, probablemente los dejaría en su vehículo hasta que al día siguiente los entrega al coronel, ¿no? Jefe de la base. Esa noche Marcel despierta a su hijo y a su esposa para enseñarle lo que ha encontrado, parte de lo que ha encontrado. Y hay un testimonio también valiosísimo del hijo de Jesse Marcel, que para más señas, pues él después, ¿no?,
en aquel momento, cuando Marcel se le enseña los restos, tiene 9 años. Después se hizo cirujano de vuelo, nada menos, del ejército americano, y fue piloto de helicóptero. Bueno, pues escuchemos las declaraciones de Jesse, también se llama Jesse Marcel Jr., sobre lo que aconteció aquella noche en la que llega su padre con los restos. Jamás olvidaré aquella noche de julio en Roswell porque fue única. Marcó un antes y un después en mi vida, antes y después del evento. Era la 1 o las 2 de la mañana y estaba profundamente dormido. Mi padre entró en mi dormitorio y me despertó. Me dijo, ven aquí, Jesse, quiero enseñarte algo. Estaba entusiasmado y mi padre no era muy dado a ello, así que me resultó extraño. Me di cuenta de que fuera lo que fuese, era muy importante. Fue a despertar a mi madre y colocó unos restos en el suelo de la cocina. Nos dijo, esto es material de un platillo volante. Luego había una especie de fragmentos de viga ení y en la superficie tenían lo que parecían jeroglíficos. Y pensé, ¿qué es esto? Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? A mí también este hombre me inspira credibilidad, porque ¿qué necesidad tendría de inventarse esta historia, no? Cuando además está apoyada porque existe la nota de prensa, ahora hablaremos de ella, ¿no? Que se dio al día siguiente de que su padre le enseñara estos restos en la cocina, ¿no? ¿Qué ocurre al día siguiente? Bueno, pues que la base aérea de Roswell emite una nota de prensa que es llevada por el teniente Walter Hunt, a la emisora de radio local y al periódico local. Y esta noticia salta a los medios de comunicación, ¿no? Por teletipo corre, incluso la base aérea recibió esa jornada llamadas telefónicas de muchos lugares del mundo. Esto también está referido. El caso es que vamos a escuchar cómo la emisora local dio a conocer esta noticia. Y estamos viendo también la nota de prensa, o sea, la portada del periódico local de Roswell del día siguiente. Estas son las noticias de hoy, 8 de julio de 1947. La Fuerza Aérea ha anunciado que un disco volador ha sido encontrado y está ahora en poder del ejército. La oficina del ejército ha dicho que el misil fue encontrado un día de la semana pasada y que fue interceptado en Roswell, Nuevo México, y que será enviado a Wright Field, Ohio, para más inspecciones. Bueno, pues esta es la asombrosa portada del periódico local de ese día y del día siguiente, ¿no?, al que se emitió la nota de prensa, y hemos escuchado la alocución de la noticia como fue dada por la emisora de radio local. Esta noticia tuvo que ser repetida por distintas emisoras locales del sur de Estados Unidos, dado que, como hemos visto al principio, pues alguien como Hugh Green relata haberla escuchado a través de la radio de su coche, ¿no? El caso es que el coronel William Blanchard, que es el jefe de la base de Roswell, ordena a Marcel que recoja los restos, los meta en un contenedor y los lleve en un B-29 a, digamos, un escalón jerárquico superior. La historia nos dice, además está referido por el propio Marcel, que en principio iban a llevarlo a unas dependencias que tienen en Ohio, pero que, porque ahí era, digamos, donde el ejército tenía unas dependencias, unos laboratorios que podrían ser adecuados para analizar los restos que se habían encontrado. Sin embargo, durante el camino o antes de salir se recibe la orden de que tienen que pasar por el escalón jerárquico superior en Fort Worth, ¿no?, en Texas, que es donde estaba el general Ramey, jefe de la 8ª Fuerza Aérea, digamos el escalón jerárquico superior del 509 Batallón o Escuadrón de Bombardeo Estratégico, con sede en Roswell. Y el caso es que se presenta ante el general Ramey. El general Ramey organiza una rueda de prensa y le dice a Marcel que mantenga el pico cerrado, que van a decir que eso es un globo de meteorología. Marcel lo que dice es que allí se acompañan de materiales que no eran los que él llevaba, que podía haber algunos de los que él llevaba, pero que la mayoría eran restos que se pusieron ex profeso para aquella rueda de prensa, y pues los periodistas tomaron nota de que lo que se había encontrado, contrariamente a la nota de prensa anterior, del día anterior dada por la base aérea de Roswell,
pues era simplemente los restos de un globo meteorológico. Hay fotografías de aquella rueda de prensa en la que pues se ve al general Ramy, se ve también al propio Jesse Marcel y también al general Dubos. En aquel momento teniente coronel Dubos, que es este hombre que está aquí, que estáis viendo. Bueno, pues el general Dubos, en aquel momento teniente coronel Dubos, era el jefe del Estado Mayor de Ramy. Muchos años después, cuando ya es un militar retirado, muy viejito, y salta a la luz el caso Roswell, es buscado por periodistas y existe una entrevista en la que el propio ya general retirado Dubos relata a cara descubierta, ¿no?, directamente que lo que se contó en la rueda de prensa no era cierto, era una historia montada para evitar que la prensa supiera la verdad de lo que se había encontrado. Vamos a escucharla, porque yo creo que es de máximo interés. Por lo que deduzco, a usted no le cabe duda de que la historia del globo fue una tapadera. En absoluto. Sabíamos que la historia era una tapadera, pero la utilizamos para persuadir la curiosidad de la prensa. Un documento extraordinario, ¿no? El general Dubos, teniente coronel Dubos, que aparece en las fotos de la rueda de prensa, diciendo que lo que se dijo en aquella rueda de prensa era pues una versión falsa para evitar que la prensa supiera lo que había pasado realmente, ¿no? Yo creo que esto es un documento extraordinario y es un testigo directamente involucrado en los hechos que él narra. El caso es que la prensa se cree esta versión y la opinión pública también, y el caso Roswell pues se desvanece en 1947. Nadie vuelve a hablar del caso Roswell en más de 30 años. Tuvo que ser como hemos visto, en 1978, cuando, a raíz de la conferencia que da Stanton Friedman en Baton Rouge, conoce la existencia de Jesse Marcel, luego le cuenta esta versión a William Moore. William Moore encuentra en la hemeroteca, gracias a Hugh Green, pues que esta historia es cierta y salta a la opinión pública. Bueno, a partir de ahí, pues como os he dicho al principio, el caso Roswell es uno de los más utilizados para vender libros, para hacer documentales, para hacer películas o incluso series de televisión. Y cada libro, pues para poder vender y ser una novedad, tenía que incluir testigos que antes no aparecían en el libro anterior, o una versión distinta, y en lugar de haber un lugar de un accidente luego eran dos, y al final creo que van por 3 o no sé cuántos más. No me interesa, eso no me interesa. Me quedo con la historia que cuentan los testigos directos. ¿Quiénes son? Ya los hemos visto. Jesse Marcel, el mayor Jesse Marcel, jefe de inteligencia de la base aérea de Roswell, del 509 Escuadrón de Bombardeo Estratégico, nada menos, la unidad que menos de 2 años antes, había sido elegida para lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, y que durante 1946 siguió haciendo pruebas nucleares. Es decir, no era un aeródromo perdido con personal a punto de jubilarse, no, era una unidad operativa que tenía armas nucleares y que sabrían perfectamente qué es lo que encontraron, por lo menos sabrían qué es lo que no era. Y yo creo que si se tomaron la molestia primero de emitir una rueda de prensa para emitir una nota de prensa, para emitir esa nota de prensa que dan a la prensa local cuando encuentran los restos en Roswell, esa nota de prensa en la que se dice que han encontrado los restos de un platillo volante accidentado, esa nota de prensa tuvo que estar aprobada por el jefe de la base, por el coronel Blanchard, William Blanchard. Y desde luego, pues como os digo, no se trata de que a alguien se le fuera a la cabeza, ¿no? De que Jesse Marcel esa noche tuviese una mala noche, bebiera un poquito más de la cuenta y al día siguiente hiciera esta nota de prensa asombrosa. No, los hechos relatados están corroborados por otros testigos fiables, y además la cadena de mando garantiza que esa nota de prensa tuvo que estar aprobada por el propio comandante en jefe de la base de Roswell, el coronel William Blanchard. Así que no queda más que suponer que pues los que lanzaron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki eran tan inútiles que no sabían distinguir lo que era un globo aerostático.
de meteorología, según la versión que da el general Rami al día siguiente, ¿no? En Fort Worth, en Texas. Y eso yo no me lo creo. Es más fácil pensar, como además nos dice otro testigo directo que estaba allí presente, que corrobora la versión del propio Jesse Marcel, que él dijo que la versión que se dio en esa rueda de prensa era falsa y que a él le ordenaron cerrar la boca. Pues todo esto hace que a mí, pues esta segunda versión, me creo lo que dice el general Dubose y lo que dice Jesse Marcel, no era cierta. ¿Qué es lo que encontraron realmente? Bueno, aquí vamos a empezar a especular. Hasta ahora estos son los hechos ciertos. Yo creo que a partir de aquí cada uno empieza a sacar sus propias conclusiones, puede ya sacar sus propias conclusiones. Debido al revuelo que se organiza, ¿no?, de las tantos libros que se venden, la opinión pública que hace preguntas, en fin, a día de hoy incluso todavía, ¿no? Bueno, pues el ejército, la Fuerza Aérea, organiza una investigación muy sesuda. Hay un informe, creo que de 900 páginas, que al final lo que dice es que lo que se encontró era un globo del proyecto Mogul. Esto era un proyecto secreto que lanzaba globos a altas capas de la atmósfera donde se podía reflejar el sonido de manera que podía escucharse lo que ocurría en lugares muy alejados, ¿no?, cerca de esa capa de la atmósfera. Y todo esto lo hacen para intentar detectar si la Unión Soviética detona armas nucleares. Estamos en el año 47 y la Unión Soviética aún no tenía armas nucleares, pero estaban a punto de conseguirlas, ¿no? Entonces el ejército americano estaba muy pendiente de esto y por eso parece ser que pusieron en marcha este proyecto Mogul, que era secreto. Pero como se ha dicho, ¿no?, por parte de algún investigador ya en alguna ocasión, el proyecto Mogul era secreto, pero los globos que utilizaba no eran secretos, eran globos de meteorología, quizás de un tamaño mayor, pero eran globos que se utilizaban habitualmente para enviar sensores a altas capas de la atmósfera. De manera que ningún material que formara estos globos era secreto, ni tampoco era desconocido, porque era un globo de meteorología, por el personal de una base aérea, y menos de una base aérea que albergaba al 509 Escuadrón de Bombardeo Estratégico. Entonces, no es una versión que resulte creíble, porque podían haber dicho otra cosa, pero que esto era el proyecto Mogul. Pues mire usted, el proyecto Mogul sería secreto, pero los globos no. Entonces la base aérea no tendría por qué haber dado esa nota de prensa diciendo que se habían encontrado los restos de un platillo volante. Y después se ha dicho también en otro, porque como esto no encajaba, el ejército, la Fuerza Aérea Americana también hizo otro informe para responder al tema de los cuerpos y dijo que esto responde a que se estaban haciendo pruebas, se lanzaban desde globos a gran altura a dummies. Estos son los muñecos de estos de madera, ahora se hacen de otro tipo de material, para comprobar los efectos del impacto en el cuerpo humano a través de este tipo de muñeco. Se sabe, y esto se ha dicho ya muchas veces, que los dummies se empiezan a utilizar a partir de los años 50, el 52, 53, que en el 47 no se utilizaban los dummies, así que no puede corresponder a esto. No obstante, yo no entro en que aparecieran cuerpos por una sencilla razón, porque a mí el testigo más fiable es el testigo directo que va a recoger allí los restos, los materiales que han aparecido, y que es el mayor Marcel, y él en ningún momento habló de que encontraran cuerpos. Yo creo que lo hubiera dicho si lo hubiera encontrado, pero no lo encontró. Tampoco es necesario. Yo pienso que esto de los cuerpos, el pensar que tenga que haber cuerpos porque es una nave extraterrestre, tiene que haber cuerpos extraterrestres, creo que es un error también de apreciación. Probablemente el primer objeto extraterrestre que encontremos sea una sonda no tripulada, o una nave, en este caso, no tripulada, ¿no? No es necesario que haya, digamos, seres vivos dentro de la nave comandándola. Sabemos que la inteligencia artificial puede hacerlo sin problema o hacerlo a distancia. Así que, si el testigo directo no habla de que haya cuerpos, para mí, yo entiendo que es que no los hubo. No es necesario que hubiera cuerpos. Todo esto que
ha aparecido después, que si la autopsia, que si las fotos de este ser que encuentran, que luego resulta que era un niño enfermo, ¿no? El cuerpo de un niño enfermo, en fin, pero que se trata de vender como que es uno de los extraterrestres de Roswell. No es más que hacerle daño al caso. El caso Roswell ha sido muy perjudicado por los propios investigadores, malos investigadores del tema OVNI. Ha sido muy perjudicado y hoy día carece de credibilidad. Si tú tienes, yo creo que esto lo entiende todo el mundo, si tú tienes una bolsa con 10 manzanas que están sanas, 10 manzanas perfectas, relucientes, frescas, sanas, pero lo metes en un saco donde hay 200 manzanas podridas, al final no tienes 10 manzanas sanas en un saco de manzanas podridas. Al final lo que tienes es un saco de manzanas podridas. Pues esto es el caso Roswell. Cuando se ha mezclado la verdad, que es asombrosa, de los testigos directos con testigos indirectos, testigos falsos, exageraciones, gente que está interesada en que se hable de esto, porque Roswell, no lo olvidemos, la localidad de Roswell vive desde hace muchos años del turismo ufológico, vamos a decir así. Hay simposium, hay conferencias que se dan allí, libros que se presentan allí. La localidad, la comandante Aida me dijo que ella fue a visitarla, esta localidad, como turista, ¿no? Y que efectivamente que esa localidad vive del turismo, con lo cual yo cogería con pinzas todas las declaraciones que hay de personas que no estuvieron directamente involucradas con los hechos. Escuché hablar de alguien de una funeraria que dijo que le pidieron que preparara ataúdes pequeños. Yo esto no le otorgo credibilidad, lo soslayo, no lo tengo en cuenta. Me quedo con las declaraciones del mayor Marcel, me quedo con las declaraciones de su hijo, porque no tiene por qué mentir lo que cuenta. Me quedo con lo que nos cuenta el general retirado Dubos, ¿no? Jefe del Estado Mayor del general Rami, y que toda esta historia, conociendo cómo fueron los hechos, que tardaron todo un día en recoger los restos, que si fuesen sido de un globo de meteorología lo hubieran recogido en una horita o poco más, y no, estuvieron todo el día recogiendo restos, que cuando los llevan a la base y los ven los militares del 509 Escuadrón de Bombardeo Estratégico, deciden emitir una nota de prensa diciendo que han recuperado los restos de un platillo volador, es decir, lo que ellos detectan, lo que encuentran, entienden que no es conocido, que no es de este mundo, siguiendo las palabras del propio Marcel, y que tal es así que se toman la molestia de meterlos en un contenedor, cargarlos en un B-29 y llevarlos en principio a Ohio, donde habría instalaciones adecuadas para su análisis, pero que durante el camino ya empieza la desinformación o el cambio de versiones, y es cuando se desvía hacia la octava Fuerza Aérea, ¿no? Hasta las oficinas, el Estado Mayor del general Rami, que él da esta rueda de prensa desmintiéndolo y diciendo que poco menos que los de Roswell, el 509 Escuadrón de Bombardeo Estratégico, están tontos y no saben lo que es un globo de meteorología, y que lo que se ha encontrado realmente es un globo de meteorología. En fin, me resulta más difícil pensar que que los del 509 Escuadrón no sabían lo que era un globo de meteorología y que todo esto no es más que un malentendido. Creo que en Roswell se encontró algo extraordinario, algo que los militares de la propia base no supieron reconocer, y que sobre esto, que son los hechos ciertos, luego ha llovido mucha desinformación. Voy a dejarlo aquí, espero que os haya resultado interesante y que, si así ha sido, pues le deis al like, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho, y que compartáis en vuestras redes sociales la existencia de la astronave de Universo de Misterios en YouTube, la astronave Rocinante en ruta por los espacios siderales, y que os espero en la siguiente ocasión.